política vamos a incorporar a nuestro compañero Alfonso Hernández, porque ayer sucedió un acto político que pocas veces se ve, y es que los diputados aprueben un proyecto de ley que eventualmente el presidente, por razón A, B, C o D, lo vete, y que los diputados le lleven la contraria, consigan los votos y le den el resello. Alfonso, esto ha sucedido al menos solo 10 veces en la historia moderna del país. Buenas noches. Michael, para ser precisos, muy buenas noches para usted, los amigos televidentes. Desde el año 1944 a la fecha, solo 65 leyes han sido reselladas por los diputados, incluyendo la de este lunes, que fue sacar del mecanismo de la regla fiscal al sistema de emergencias 911. Pero hacemos un repaso histórico sobre esto y sobre las implicaciones que también va a tener esta acción de esta Asamblea Legislativa con el gobierno de Rodrigo Chávez. A continuación. Pese a que los resellos legislativos siempre han existido como una herramienta jurídica mediante la cual los diputados pueden pasar por encima del deseo del Poder Ejecutivo para que una ley no entre a regir, los casos de aplicación son más bien escasos, dado que cada resello requiere un total de 38 diputados con voto favorable. Para los analistas políticos, lo ocurrido con la ley que libra al Servicio de Emergencias 911 de la aplicación de la regla fiscal es una muestra de que la fracción oficialista es débil. Es una señal clara, es una señal clara. ¿Por qué es una señal clara? Porque en estas 6 conformaciones legislativas multipartidistas, los resellos han sido muy limitados, son muy pocos. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo evita llegar a ese punto, porque sabe que es vulnerable, que si genera las condiciones, como ocurrió en este caso, de decir que estoy a favor de que se excluya el 911, pero no en este momento, ese es un movimiento táctico que no funcionó y agrupó a la oposición y dio esta señal. Como vemos en este gráfico, el resello ha ocupado espacio protagónico en 65 ocasiones, contabilizando el de este lunes desde 1944, siendo algunas de las más significativas las siguientes. En 1958, la Ley de Pensiones del Magisterio Nacional fue resellada tras el veto del presidente Mario Echandi Jiménez. Misma historia sufrieron el caso de la Ley de Aviación Civil, la Ley Orgánica del OIJ, la creación del Servicio de Parques Nacionales y la Ley General de Migración, 2 de ellas en el gobierno de José Figueres Ferrer y una en el de Daniel Oduber Quirós. ¿Queman los puentes de negociación política estos resellos por parte de la Asamblea al gobierno liderado por Rodrigo Chávez? El Ejecutivo particularmente tiene que reforzar la figura particularmente del Ministerio de la Presidencia, ¿verdad? Durante toda esta discusión, doña Natalia Díaz no estuvo presente, ¿verdad? Y el protagonismo lo tuvo la Asamblea Legislativa, cuando ella pudo haber abarcado ese espacio, ella pudo haber estado sentada dentro de esa silla y no tuvo un protagonismo particular. Entonces, efectivamente, el Ejecutivo y el Legislativo tienen que volver a conectar estos puentes. Desde el año 1944, precisamente José Figueres Ferrer lidera al presidente al que más le resellaron una ley vetada, 20, seguido por Rodrigo Carazo, 16, Mario Echandi con 12 y Daniel Oduber con 10. Para otros analistas, el resello en el caso del 911 es un mensaje más político que técnico. Yo te diría que tanto el Poder Ejecutivo como la oposición están clarísimos en que se requieren reformas al tema de la regla fiscal, de buscar una flexibilización. Han tenido muchísimos problemas y eso ha quedado en evidencia en la discusión, por ejemplo, del presupuesto de la República, que también está en discusión estas semanas en la Asamblea Legislativa. Creo que hay claridad de que se requieren reformas y te decía, desde semanas atrás se viene trabajando por parte del Poder Ejecutivo y por parte de algunos jefes de fracción en consensuar una sola iniciativa de reforma a la regla fiscal. Hay varios proyectos presentados en esa línea. La última vez en que una ley fue resellada ocurrió en el año 2015 con un proyecto que se vetó en el 2011 sobre la alimentación de las personas con la enfermedad celíaca. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Telediario. Michael, para poner un par de detalles, ahí esa última ley que decíamos del 2015 había sido una propuesta de la diputada Bejarano Almada, es decir, doña Gloria Bejarano. Podemos imaginar hace cuánto tiempo había sido presentada esa iniciativa de ley. Y por otra parte, que si bien es cierto, estos vetos que mencionábamos históricamente afectaron más a los gobiernos de Figueres Ferrer, Daniel Oduber, Rodrigo Carazo, eran asambleas
más de carácter bipartidista. Este es realmente un veto o un resello, más bien se podría decir considerado muy representativo, porque son las 5 fuerzas de oposición unidas en contra del gobierno, diciéndole precisamente al presidente Rodrigo Chávez: usted no puede gobernar solo, nos necesita a nosotros, si no quiere él realmente verse enfrentado con todo el poder legislativo, de continuar con esta forma que ha tenido de gobernar tal vez hasta el momento. Interesante, Alfonso, logró unirlos don Rodrigo Chávez a las 5 fracciones de oposición con este tema. Vamos a ver si esto se va a mantener para eventuales negociaciones que se puedan dar en la Asamblea Legislativa, porque además creó una ruptura interna dentro del partido de gobierno con el enfrentamiento que se dio entre doña Pilar Cisneros y la diputada, ¿me recuerda el nombre, por favor, Alfonso? María Marta Padilla. María Marta Padilla, también del partido de gobierno. Vamos a darle seguimiento a este tema. Gracias por este interesante reporte, Alfonso. Buenas noches. Con mucho gusto, muy buenas noches.